video contiene relatos intensos que pueden afectar tu sensibilidad. Está creado con fines informativos y narrativos, no para glorificar ni promover nada. Si en algún momento lo sientes demasiado fuerte, cuida tu bienestar y detén la reproducción. Gracias por estar aquí y ser parte de esta experiencia. Hola, gorecitos. ¿Sabían que dicen que la brujería mayombe no se aprende, te elige? Algunos la llaman religión, otros pacto, y los más inexpertos le dicen brujería. Pero cuando ves un caldero que respira, una sombra que te contesta en la oscuridad, o escuchas tu nombre en una lengua que no existe, ahí entiendes que no era juego. Hoy te voy a contar experiencias bizarras con la brujería mayombe. Yo practico otras cosas dentro del mundo espiritual, no palo mayombe, pero pues cuando entras al mundo espiritual hay una línea que no debes de cruzar y es con los animales. Es bien sabido que todos los trabajos que lleven algún sacrificio son más efectivos, para mí es algo inhumano, definitivamente. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la religión cubana, trabajos, ritos, etc. es de lo más fuerte que te puedes encontrar. Los famosos narcos satánicos eran mayormente paleros. Hay personas de ese medio, narco, que se dedican a desvivir gente con talento para mantenerlo preso espiritualmente, metiéndolos al caldero, en ganga. Es decir, si necesito de un abogado para una situación legal, voy y mato a un abogado, utilizo sus brazos y hago que me ayude a ganar juicios legales y así, con militares, doctores, sabios, etc. A veces por eso secuestran y desaparecen personas. Y sí, es de las peores brujerías que existe, la más densa. Todo lo que venga de las prácticas africanas es de cuidado. Hay mucha desinformación acerca de ese culto / religión. Mi tesis de licenciatura habla de ello, de cómo se le mezcla con la santería y con el narco, principalmente por estereotipos o propaganda de los medios. Puedo decir que el palo mayombe tiene una rica historia cultural africana. Está interesante ver cómo ciertos objetos o rituales se fueron adaptando al contexto histórico y social conforme salieron de la zona Bakongo hacia América. Hoy en día, y gracias a esa desinformación, el culto ha perdido tanta historia, riqueza cultural y su complejidad ritual, pues no lo bajan de ser para rateros, narcos, o de ser brujería, cuando en realidad es un mundo cultural y espiritual bastante complejo que no se debería tomar a la ligera. Yo tengo un amigo cercano que es padrino alto de todo eso, pero él me enseñó del lado filosófico de la religión, y de hecho el mayombe actual está súper debrayado y nada tiene que ver con el original. Sí se trabaja con los muertos, pero de protección. De hecho, mayombe significa justicia, y no puedes trabajar el mayombe si no es por justicia, no solo por afectar a alguien. Cuando es así, los mismos muertos te lo cobran. Por eso muchas veces los que andan en eso terminan mal porque lo hacen con mal propósito. Si el mayombe se usa para lo que es, solo habrá abundancia y salud. Si no, solo habrá desdicha y muerte. Al final es como la magia. No hay blanca ni negra, solo magia con intención. Un amigo que es cultista y que vive de hacer trabajos, tiene doctorado, pero le dejó más el ocultismo, me platicó que no importa quién sea, pero que jamás confíe en un mayombe o cualquier santero. Según él, las energías con las que trabajan toman uno de los peores pecados, la traición, y que siempre traicionan a todos a cambio de beneficios propios. No porque sean poderosos, pero sí muy dañinos, y se la pasa recogiendo trabajos santeros para alimentar otras entidades destructivas porque, según él, es una energía que invita a la destrucción total del espíritu y la voluntad, el egoísmo más puro entre cultos. Yo soy sobreviviente de un trabajo de esos. Mis tíos, que son de la religión yoruba, me dijeron que me estaban trabajando 2 personas, y que me querían matachis. Pero por yo tener gatos, pues uno de ellos decidió el trabajo y pensé que solo sería algún trabajo loco o algo así, pero cuando le pregunté a mis tíos qué le había pasado a mi gato, solo respondieron sin ningún remordimiento ni nada. Así, hija, está ahí en el altar, y lo vi sacrificado y con las tripas afuera y con la cabeza colgando en una estaca. Obviamente falleció, era gato negro. A 2 años de eso sigo en shock porque yo, sin ser una persona de problemas, ¿cómo es que la envidia puede más? No solo en esa religión, hay rituales para eso, ya sea lenta y dolorosamente, viendo cómo se vuelven sacos de huesos, escondérselos a la muerte mucho tiempo, mientras ellos imploran que ya venga por ellos y acaben su sufrimiento, y hay otros rituales para acabar con ellos rápido, tipo algún accidente fatal.
Depende de cómo los quieras mandar al más allá. Ojo. Yo no lo hago, así que no me manden mensajes para contratarme para esto. Solo lo sé porque toca cuando se aprenden las artes ocultas, pero no es en lo que me especializo, al contrario. Yo retiro males de este y otros tipos, nunca los hago, no importa la cantidad. Es una religión africana que se basa en la relación de la naturaleza con la energía de las personas. No es mala, se contaminó al llegar a América Latina, porque en América Latina, porque la gente la usa para hacer daño a otras personas. Por ejemplo, en esa religión no hay demonios, básicamente al referirse a la naturaleza, entonces maneja qué es lo que es. Entonces solo hay espíritus blancos, libres, y espíritus oscuros, obstinados, tercos, entonces más que haya un mal, como en la naturaleza misma, hay cosas que pasan y ya. El caldero que está ahí es un fundamento, así se llama, se le ponen originalmente solo plantas y se ve la energía de las personas, pero hasta ahí, luego se habla con las personas y esa es la consulta. Por ejemplo, para las cosas malas, quienes lo practican a veces usan demonios de otras religiones y otras prácticas para hacer daño, pero lo malo de eso es que debilitan la tradición de la religión y no es lo mismo en el efecto. Sé muy poco, pero hasta donde sé, es una religión muy respetada entre las religiones afrocaribeñas, porque es más directa y agresiva. Por ejemplo, hasta donde tengo entendido, tanto paleros como santeros trabajan con muertos, la diferencia es que el palero obliga al muerto, creo, y al santero hace tratos con el muerto. El palero te da fechas según el trabajo, 7, 12 y 20 y tantos días según el trabajo, el santero no, él debe esperar a que al muerto le plazca hacer el trabajo. Un caso muy famoso, es el de los narcos satánicos, eran paleros, pero bien enfermos. Cuando los policías llegaron al lugar donde se escondían y hacían sus rituales encontraron una nganga o no sé cómo se escriba, llena de piseras, huesos y partes humanas. Según lo que he escuchado, el final tan trágico de esas personas fue porque cuando los policías e investigadores llegaron ahí, voltearon y limpiaron dicho lugar incluyendo la nganga, liberando a los muertos que estaban ahí como una especie de prisioneros y terminaron tomando venganza. En fin, una religión muy diversa y para muchos peligrosa y de mucho respeto. No se metan a eso. Mira, guapo, yo soy fraile franciscano, mi formador estuvo en cura, para hacer su tesis de teología, hablaba de cómo los antepasados buscaban a Dios de diferentes maneras, al Dios desconocido que se manifestaba en uno o más seres que son difíciles de comprender, entonces, pues tocó que él, si quería saber cómo funcionaba, tenía que hacerse uno de ellos, y sí, efectivamente, él es hijo de Ogún, jajajaja. De hecho, yo también sé cómo es porque yo abracé el satanismo alguna vez, nuestra rama era de aprender de todo esto, entre ellos a Yemayá, Shango, etc. Los famosos eleguas. Una de las cosas que te dicen, parecido a los gitanos, es que tú tienes un don si sueñas en tercera persona, y efectivamente, yo sueño a veces en tercera persona, a veces porque a veces sueño, y generalmente no casi nada. Y sí va en contra de la iglesia, pero si es por cuestiones de estas, pues debes tratar esto con cautela, ¿sabes? Está bien, úsalo para el bien, enseña para que no se metan en estas cosas y no se desvíen del camino de Dios. Y si hablamos de Palo Mayombe, quizá no sea yo padre en ganga, pero yo, a mis cualidades, soy más hijo de Yemayá jajajaja. En la calle me veo diferente, cuando me tratan más, si son niños, soy sobreprotector con ellos, en todo aspecto los trato y los cuido por igual, les hablo como adultos para que entiendan la seriedad de las cosas y no hagan cosas que yo hice no tan correctas. Otra cosa, en Guatemala, la etnia negra, suena racista si tú quieres, pero entre más desgraciada se ve a la mujer, con mirada de que siempre está encabronada, tenles respeto, porque esas ojetes con un hueso te señalan y si se las pagas caro. Me consta. A un tío lo trabajaron mediante comida, él es testigo de Jehová, así que no cree en esto, pero los doctores no le encontraban nada hasta que mi abuela lo convenció de ir a consulta y fue cuando le dijeron eso y que se estaba pudriendo por dentro, le hizo algunos trabajos y dicen que vomitaba y hacía del baño negro, y hasta como con hierbas y se curó. Yo estuve un tiempo en la Yoruba porque lo espiritual me empezó a llamar la atención y mi padrino practicaba Yoruba y palo, cuando vi que usaban animalitos y los sacrificaban de la peor manera, incluso recuerdo ver cómo a un cerdito negro lo metieron a un horno con una ventana grande transparente para que se pueda ver y vi cómo encendieron el horno y calentaron al cerdito vivo. Eso fue impactante para mí y me salí, porque amo a los animales, pero si es cierto que funcionan los trabajos, creas o no creas y en algunos trabajos basta con tu foto o nombre completo.
tuve una experiencia rara con un palero. Mi hermano salía con una chica que su familia practicaba la religión. Hasta ahí todo bien. Un día, su hermano de la chica nos consultó porque nos dio curiosidad. A mi hermano le dijo que él moría joven y de una enfermedad, a mí me dijo que tendría un hijo a cierta edad y a su hermana, en forma de broma, le dijo, ¿y tú te mueres con él? En fin, nos dijo más cosas, pero nadie lo tomó en serio. Pasó el tiempo y mi hermano terminó con la chica y, un día, de la nada, nos enteramos de que mi hermano tenía cáncer. Murió a los 19 en el mes de diciembre. Un mes después, muere su ex, la hermana del palero. Todo pasó exactamente como lo dijo, igual yo tuve a mi hijo a la edad que lo mencionó. Realmente nunca lo tomamos en serio ni nos sugestionamos, lo tomamos como un comentario que se pierde en la mente. Hasta que pasó todo. El palero, después de la muerte de su hermana, se retiró. Yo una vez salí con un muchacho que tenía canciones, corridos, que hacían mención a Sarabanda y Siete Rayos, y yo la verdad desconocía qué era, luego siempre estaba preocupado por regresar a una hora en específico a su casa porque tenía que rezar, hasta que una vez me dijo que me mostraría algo en confianza y dentro del terreno donde vivía tenía una casa tipo Infonavit y cuando entramos estaba la casa pintada de negro por dentro, sin muebles ni nada, solo calderos con cosas enterradas. Yo sentí una vibra muy pesada pero nunca entendí bien qué era. También me contó del sacrificio de gallinas negras, ratos y otros animales todos de color negro, me decía explícitamente cómo matarlos y en algunos me dijo que era mejor hacerlo vivo con lujo de detalle, como contándome cualquier receta. Yo era muy chica y él era 19 años más grande que yo, total supe que se dedicaba a cosas del narco y al final lo despidieron, lo colgaron con una narcomanta en su terreno que decía, esto les va a pasar a los brujos. Él siempre me decía que se quería casar y tener muchos bebés conmigo y la verdad, gracias a Dios que pasó a mejor vida y no juntarme con él y ese terreno lo vendieron y a veces paso por ahí y todo lo que había lo tumbaron y ahora hay puro escombro y siempre la vibra pesadísima y estoy hablando de un terreno muy, muy grande. Pues no sé qué tipo de brujería sea la que yo diré. Pero a mi mamá le hicieron brujería cuando ella era joven, para este entonces vivíamos en otra parte, no donde estamos ahorita. La persona que le hizo esto a mi mamá fue una compañera de trabajo de mi papá, que por cierto también era vecina de nosotros, por así decirlo, vivía como a 1 o 2 calles de donde nosotros vivíamos. En ocasiones me parece que la señora llegó a ir a la casa para visitar, en aquel entonces estaba muy chica yo, no creo que pasara de los 5 años. Antes de contar todo quiero comentar que esta señora al parecer le tenía envidia a mi mamá, tanto por su matrimonio con mi papá, tenían una relación muy sana, como por su físico, pues mi mamá de joven tenía bonito cuerpo y largo cabello negro muy cuidado y bonito. Hubo una vez que le comentó a mi mamá algo así de que ella era muy bonita y se parecía mucho a la mujer con quien la había engañado su esposo. E incluso creo que le tocó el cabello a mi mamá. Comento esto antes de ir a lo fuerte JS. Un día, esa señora llegó con otras 3 personas a la casa donde solíamos vivir. Llegaron diciendo que querían orar por mi mamá. Cabe recalcar que mis papás solo conocían a la señora y no al resto con los que venía, que según eran de la misma iglesia y religión cristiana. Mi mamá no tenía mucha confianza, ella me contó que eso le daba mala espina. Y de hecho, al momento de a punto hacer la oración, la señora, vecina, compañera de mi papá, mencionó algo así de que me hicieran la oración a mí. Y uno de los que venían con ella le dijeron no, a ella es decir, a mí no, a mi mamá. Después de eso, mi mamá comenzó a sentir mucho miedo. E incluso le dijo a mi papá que les dijera que se fueran de la casa. Pero fue muy extraño porque parecía que mi papá estaba cegado, y fue así porque hace un tiempo atrás lo platicamos, es una situación de la que seguido solemos hablar. Cuando mi papá seguía vivo, él comentaba que él no recordaba nada de ese momento. Al momento de comenzar a hacer la oración, me parece que le dieron como un aceite bendito a mi mamá para que lo tomara y le dijeron algo así como este aceite se va a la cabeza. Cuando comenzaron a orar, un señor de los que venían con la señora puso su mano en la cabeza de mi mamá, imposición de manos. Cuando esto sucedió, mi mamá me contó que ella vio como el pie del señor que hizo la imposición comenzó a moverse, como si no tuviera huesos. Este movimiento se dio desde el pie, subiendo a la pierna, subiendo por el brazo hasta la mano que tenía sobre la cabeza de mi mamá. Mi mamá me dijo que esto le dio mucho miedo porque literalmente se movía como si no tuviera huesos, parecía una serpiente.
Cuando esto terminó, mi mamá me dijo que ella comenzó a sentirse muy mal, sentía que nos estaban siguiendo, que nos iban a hacer daño, se sentía débil. Después de ese día, literalmente todo cambió, mi mamá no volvió a ser la misma. Comenzó a tener parálisis del sueño muy seguido, incluso yo recuerdo que su semblante lo veía oscuro, como cenizó, no parecía ella. Ella tenía miedo todo el tiempo, no podía estar sola, siempre sentía que nos iban a hacer daño. No solo eso, pero entre dormida escuchaba que una voz masculina la llamaba por su nombre, esto pasó varias veces, y ella me cuenta que durmiendo ella sentía como si tuviera telarañas en la boca, y esto también le sucedía al comer. Mi mamá me comentó que yo solía tenerle miedo a ella, no podía estar cerca de ella y que yo incluso llorara, estos sucesos no los recuerdo, hay cosas que no recuerdo. Estuvo tan fuerte todo esto que literalmente comencé a faltar mucho a clases por lo mismo que comenté que mi mamá sentía que nos iban a hacer algo, no quería que yo fuera a la escuela o que mi papá fuera a trabajar. No les miento, me aventé de semanas hasta al mes yo creo, si no es que más, de faltar a clases. Y si preguntan, sí, recuerdo que llevaron a mi mamá a limpias y ese tipo de cosas. Que ayudó un tiempo, pero luego siguieron pasando cosas. Y sí, también le dieron descripción a mi mamá de la persona que hizo todo esto, y efectivamente fue la señora. La llevaron con varias personas en distintas ocasiones, una señora que era como tipo chamana, le hacía limpias a mi mamá como con unas piedritas o cristales especiales. Pero a lo que dice mi mamá, la señora dijo que ella no podía continuar ayudando. Nunca supimos por qué. Y he oído que dicen que cuando un trabajo de brujería lleva mucho tiempo, con el tiempo se hace una enfermedad. Y sí, a mi mamá se le hizo depresión. Cosa que aún tiene, pero está siendo tratada desde hace muchos años, técnicamente después de que ella fuera a limpias. La verdad es una cosa fea y difícil pasar por cosas de este tipo. Yo estaba niña y recuerdo varias cosas, aunque no todo. A lo que mis tíos, mi abuela, mi mamá, y mi papá que en paz descanse, me decían, todo esto literalmente fue como una película de terror vivido en carne propia. No solo salió afectada mi mamá, también varios familiares cercanos y nosotros, mi papá y yo. De ver todo lo sucedido. Bueno, eso fue todo por hoy, banda. Espero que les haya gustado este video, que les haya sacado, aunque sea un sustito leve, y ojalá no se me hayan traumado, jaja. No olviden suscribirse, dejar su like y unirse a mis diferentes páginas, porque ahí se estarán preguntando temas o experiencias para que puedan salir en el próximo video. Las pueden encontrar como Instagram, @AniaForgerRelat, TikTok, @AniaForgerRelat, Facebook, @Relatos con Ania Forger, YouTube, @Relatos con Ania Forger. Bueno, ahora sí. Y pues me enorgullece que a algunos de ustedes les gusten mis videos. Los aprecio mucho. Gracias por existir y que les vaya bien después de haber visto este video. Bye, hasta la próxima.